Primer carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a titular, hermanos, el mensaje: La vida que agrada a Dios. Como cristianos que hemos nacido de nuevo, que hemos creído en Cristo Jesús, debemos de procurar agradar a Dios. ¿Qué es agradar a Dios? Es obedecer su palabra, ser obediente a todo lo que está escrito en la palabra de Dios y vivir como un hijo de Dios, porque nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. Éramos tiniebla, pero ahora somos hijos de Dios y estamos en la luz. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo para las iglesias que él fundó. Un hombre que les modeló con el ejemplo de agradar a Dios. Podemos ver, hermanos, muchas cualidades que el apóstol Pablo de verdad tenía. Antes él, conocemos la historia, que fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando conoció a Jesús y tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, su transformación fue total. Su deseo, sus metas era solamente agradar a Dios. Fue tal que él dice en la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo Jesús. Hermanos, esas son palabras de un hombre de Dios, porque nosotros como cristianos muchas veces damos muchos que desear, dejamos muchos vacíos, y quizás yo no tuviese el valor de decir, sed imitadores de mí como yo lo fui de Cristo Jesús. No sé si alguno de ustedes, pero el apóstol Pablo, hermanos, de verdad que este hombre de Dios, él ponía su ejemplo a seguir. Y quiero invitarles que leamos la primera carta de Corintios, capítulo 4, versículo 16.
está hablando del ministerio del apóstol Pablo. Pero yo quiero leer algunos versículos, allí 4 versículos, para que podamos entender el modelo del apóstol Pablo. Él, hermanos, pasó por muchas cosas, padeciendo de sed, desnudeces, golpes y muchas cosas, pero yo quiero invitarles que leamos el versículo 16 al 20 y dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Oiga esa expresión, hermanos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Oiga estas expresiones. Pero esto mismo, dice el 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en ¿quién? En el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, que es mi testimonio, mi caminar, de manera que enseñó en toda parte y en todas las iglesias, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder de Dios. Ejemplo de un gran hombre de Dios. El reino de Dios, hermano, no consiste en palabras, sino que consiste en poder de Dios. Un hombre de Dios, hermano, tiene que vivir una vida diferente. Una vida, hermanos, que de verdad se refleje la luz de Cristo en él o en ella. Lo voy a seguir leyendo un poquito más del ejemplo del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del 13 en adelante. Hermanos, dice él, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, oiga esa palabra, hermanos, usted sabe qué cosa es perfecta. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, dice el 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea que él sabía, sus compañeros, en la iglesia de Tesalónica, los que comenzaron ese ministerio de fundar esa iglesia, ese viaje misionero, allí iba ese gran joven Timoteo y también iba Silas acompañando al apóstol Pablo. Y podemos ver, hermanos, en el versículo 1 de la carta que leímos de 1 Tesalonicenses, cómo Pablo involucra a estos compañeros de él. Podemos ver la humildad, que no se da solamente el que él había fundado esta obra, sino que también le da la acreditación a estos grandes hombres de Dios. Y le dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La acreditación no solamente se le da al apóstol Pablo por el ministerio que Dios lo había respaldado totalmente, sino que él sabe que tenía unos siervos a la par de él, que fue como el apóstol Timoteo, que el apóstol lo instruye, el apóstol Pablo a Timoteo, para que fuese un gran hombre de Dios. Sila, que también lo acompañaba, tenía un buen testimonio delante de la iglesia. Ahora pensemos, hermanos, en lo que hemos leído. Y dice el apóstol: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y dice el versículo 2: porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo, hermano, fue un maestro que dio muchas inducciones a la iglesia de la forma que ellos tenían que conducirse como un hijo de Dios. Y hace un listado el apóstol Pablo en este capítulo 4 y en el capítulo 5 de la forma como ellos debían de conducirse en la obediencia a la palabra. Y comienza diciendo el versículo 3: porque ya, pues la voluntad de Dios, oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando hablamos, hermano, de santificación, estamos hablando, es que Dios había apartado a la iglesia de Tesalonicense, los había separado para que fuesen sus hijos, para que fuesen las personas que diesen ese buen testimonio como hijos de Dios. Porque un hijo de Dios no puede seguir pecando, debe de apartarse de la fornicación. Eso dice el apóstol aquí. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué dice la respuesta? Que os apartéis de fornicación. Un hijo de Dios no puede vivir practicando, hermanos, como los que no conocen a Dios. Porque los que no conocían a Dios practicaban todas estas clases de pecado, de inmoralidad, y no se frenaban, porque ellos tenían esa libertad y vivían una lujuria de pecado que no podían vivir si no seguían en la fornicación. Entonces, el Hijo de Dios, hermano, debe de apartarse de esa cosa de la fornicación. Todos conocemos qué es fornicación. Fornicación es, que el pastor explicaba el domingo, es aquella persona que puede estar casada y se une a una mujer, una joven que no esté casada, o dos jóvenes que no arreglen su vida delante de Dios y están teniendo relaciones sexuales, están viviendo en fornicación. Una persona que tenga esposa y se meta con otra persona casada está cometiendo adulterio. Y un hijo de Dios, dice aquí el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, hermano, que nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos de buscar la santificación. Y vamos a seguir leyendo. Bueno, un hijo de Dios debe de esforzarse para vivir en santidad.
porque debemos de luchar. Esta carne, hermanos, reclama lo de ella. Naturalmente ella exige, pero hay una lucha entre el Espíritu de Dios y la carne. El Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, mire que es una lucha tremenda. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta carne, hermanos, desea. Y dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios, como dice Efesios 1:13, que creímos en Él, recibimos el Evangelio y fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Al creer en Cristo Jesús, recibimos ese Espíritu de Dios. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, que el Hijo de Dios, pues debe de procurar agradar al Espíritu de Dios. Aunque esta carne se oponga y desee y los ojos quieran ver, es una lucha. Pero ahora nosotros ya no debemos de vivir agradando a esta carne, porque esta carne jamás se va a agradar. Se va a satisfacer, siempre va a querer más, más y más. Es como cuando estamos comiendo. Si está la comida, comemos y comemos y comemos. ¿Para quién es el daño? Para nuestro propio cuerpo físico. Porque el comer mucho nos va a hacer daño. Así es este cuerpo humano, entre más ve, más quiere mirar. Pero el Espíritu quiere que nosotros seamos guiados por Él, que caminemos conforme a la voluntad de Dios, porque más adelante en el versículo 8 vamos a ver algo que dice la Biblia, que Él es santo. Así es que vamos a continuar y dice el versículo 4 y versículo 5 de la carta que hemos leído: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así dice la palabra de Dios. No como los gentiles que no conocen a Dios. Es porque el hombre sin Cristo, él se considera que es un macho. Él se considera que entre más mujeres tiene, más renombre tiene, más fama tiene. La fama la tiene un verdadero hijo de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de todas esas cosas, porque tenemos ejemplo en la palabra de Dios, esos hombres de Dios que se han apartado para Dios, que han vivido para Él, sobresalen en la Biblia. ¿Se acuerda de José? Rechazó la oferta de la mujer de Potifar, y él decía que no podía pecar contra Dios, ofender a Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería agradar a Dios. Ahora hay hombres de Dios que han tenido un buen testimonio, que sobresalen en la actualidad, porque de verdad han vivido como un hijo de Dios. Como también hay hombres que también, como cristianos, predicadores, famosos, que han cometido errores y los medios de comunicación los tienen de burla. ¿Qué le pasó a Sansón? Sirvió de burla porque no quiso agradar a Dios. La vida que agrada a Dios es aquella persona que vive, si tiene esposa, pues es para su esposa, y la esposa es para el esposo. Esa es la vida que agrada a Dios, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocían a Dios. Los gentiles, aquellos que no conocían a Dios,
pues vivía en esa inmundicia de pecado, de contaminación, y era insaciable, porque esta carne, dije al principio, que no se sacia. Así es que esta gente así vivía. Y dice el versículo 6. Mire, hermano, lo que dice el versículo 6. Bueno, sigamos todavía en el versículo 5. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios debe de ser diferente a los demás. ¿Cuántos quieren ser diferentes? No nos avergoncemos, hermanos. Fíjese que el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No se avergonzaba ser cristiano, no se avergonzaba entre la sociedad. Él sabía en quién había creído. Los que no conocen a Dios, pues buscan agradar a su carne y no tienen otra cosa que hacer, agradar a su carne. Pero los hijos de Dios ya no pueden seguir viviendo en las concupiscencias del mundo, sino que se aparta de las cosas del mundo y vive para Dios. Y quiero invitarles que leamos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así: el que practique el pecado, que, como dice la Biblia, es del diablo. Oiga, qué fuerte, hermano, esta expresión. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Palabra de Dios. Esto no es invento mío, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Así es que nosotros, hermanos, debemos de procurar vivir para Dios y poderle agradar, para no ser desagradable ante los ojos de Dios. Versículo 6, del cual le había mencionado, que ninguno, mire esta lista, hermano, la vida que agrada a Dios, que ninguno agravie ni engañe que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Oiga, hermano, ellos tenían enseñanza. Si ellos engañaban y cometían un agravio con los hermanos, ya era porque no querían practicar las cosas de Dios. Cuando nosotros, de verdad, sabiendo que es malo lo que vamos a hacer y lo estamos haciendo, no es por falta de enseñanza. Hay muchos que dicen que no hay enseñanza, no hay doctrina. Si la mejor doctrina es la palabra de Dios, es la enseñanza que tenemos. Tenemos consejo de la palabra de Dios. Un hijo de Dios, oiga bien, no debe de aprovecharse de los hermanos. Eso dice el apóstol Pablo aquí. Es un listado que él dejó: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Hay personas que se aprovechan del hermano humilde y lo agarran con todo respeto como trapeador. Pero nosotros, hermanos, nos merecemos respetos y no debemos de aprovecharnos de nadie, porque somos hijos de Dios y costamos la sangre de Jesucristo. Por humilde que seamos o los miremos, tenemos un gran precio, y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que ninguno agravie, no se aproveche
de nadie. Mire, hermano, hay gente que se ha aprovechado porque la gente es humilde, le ha sacado firmas. Y eso es pecado, hermanos, delante de Dios. Obtienen cosas que no les competen a ellos. Y un hijo de Dios debe de ser sincero y recto delante de Dios. ¿Cuántas cosas cometemos como cristianos y que pensamos que somos creyentes? Si la Biblia dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Debemos de procurar hacer las cosas bien delante de Dios. Que nuestro nombre resalte si queremos agradar a Dios. Aquí, por muy listo que queramos, si Dios nos quiere bendecir, Él va a abrir puertas. Él nos va a bendecir y Él va a poner todas las cosas a nuestro favor. Pero cuando Dios cierra puertas, por muy listo que nosotros digamos que somos, pues eso no va a agradar a Dios. Procuremos agradar a Dios. Dios no permite, oiga bien, que alguien que se llama hijo de Dios engañe a los demás. Y dice, está una respuesta en el texto, versículo 6, que es duro lo que el apóstol Pablo dice, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Quiere castigo de Dios? Hagas cosas malas y va a recibir la vara de Dios. Las cosas, hermanos, hay que hacerlas bien delante de Dios y legalmente, porque eso nos dice la palabra de Dios. Si hacemos las cosas mal, puede ser que terrenalmente podamos perder o pierde la persona, pero el ojo divino de Dios, ese sí lo está viendo. Y sabe que dice Habacuc, que ese texto a mí me gusta, hermanos, lo voy a leer, que Él es limpio de ojo. Tal vez lo encuentro, porque Habacuc cuesta encontrarlo. Dice que muy limpio eres de ojo para ver el mal. Y dice una parte segunda del texto, ni puede ver el agravio. La injusticia no la mira con buenos ojos Dios. Dios mira cuando nosotros hacemos las cosas correctamente delante de Dios. Debemos de procurar hacer las cosas bien. Vamos a leer el versículo 7. Mire cómo dice el versículo 7, hermano. Así que, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Para eso nos ha llamado Dios. Eso dice el texto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice el apóstol Pablo, sino a santificación. Como creyente, ya no podemos seguir viviendo la vida pasada de antes. La primera carta del apóstol Pedro dice allí, lo vamos a buscar, capítulo 1 del apóstol Pedro, 1:14, vamos a leer. Al 17, hermanos. Lo vamos a leer lo que la Biblia nos enseña. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, ¿de qué, hermanos? De vivir, porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación. Así debe de conducirse un hijo de Dios.
Como creyente, hermanos, debemos de vivir en santidad como un hijo de Dios, viviendo para Dios, viviendo que por procurar agradar a Dios. Y dice el versículo 8, lo vamos a leer, del capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Así que, y con esto voy terminando, así que el que desecha esto, oiga bien hermanos, como dice el texto, ¿lo tienen? ¿Lo está leyendo? Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y fíjate que hay un listado en el capítulo 5, que eso sigue ese mismo tema, el versículo 19. Y dice allí, no apaguéis al Espíritu, está con letra mayúscula. Cuando nosotros apagamos al Espíritu, hermanos, es cuando no hacemos la voluntad de Dios. No apaguéis. Si usted tiene un fuego que está en llamas y le echa agua, pues se va a apagar. Cuando nosotros vivimos en la concupiscencia del mundo, pues el espíritu se va a apagar, hermanos. El gozo se va a apagar. Esa paz interna que tenemos, que nos da el fruto del espíritu, se va a apagar. Amor se va a apagar. La paciencia en alguien que no vive conforme a la voluntad de Dios se va a apagar. La bondad, la misericordia se va a apagar. La fe en Cristo se va a apagar. La mansedumbre no va a haber, va a ser una persona iracunda. No va a haber templanza en él, no va a haber dominio propio, porque ha apagado al Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos templo, oiga bien como dice la Biblia, hermano, y morada del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios, oiga bien, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu, porque el Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Ya fuimos bautizados desde que creímos. Y ese Espíritu mora en nosotros. Y cuando nosotros andamos en desobediencia, viviendo en pecado, en vanidades de este mundo, haciendo lo que nos da la gana, haciendo lo que esta carne le agrada, el Espíritu se apaga. Y se contrista el Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. Yo lo voy a leer, le voy a citar la Biblia, hermanos, 4:30, para que después no va a estar diciendo cosas que me las he inventado. Mire quién es el Espíritu, es una personalidad. Quítense de vosotros toda, 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tenemos ese sello, tenemos esa promesa. Entonces el Espíritu nos quiere guiar por lado bueno. Cuando estamos tristes, nos consuela porque está dentro de nosotros. Cuando estamos enfermos, es el Espíritu que nos motiva a tener esa fe en Jesús. Por eso el apóstol Pablo les da un listado aquí a los Gálatas, los tesalonicenses, y les dice, hermanos, puede leerle todo, pero ya con esto quiero terminar. Capítulo 5, versículo 16 dice, está siempre gozoso, es un fruto del Espíritu. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No paguéis al Espíritu. De usted depende si quiere ver triste y apagado al Espíritu de Dios. Ha sido un privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos